ejercicios, ¿sí? Y la práctica la vamos a desarrollar entonces con base en los ejercicios que ustedes traigan. Los ejercicios del concepto prácticamente uno es el que los crea, no es así como FNP que era la receta de cocina, haga esto, no. El concepto uno lo que tiene claro son como unas técnicas que se aplican y de acuerdo a eso uno crea el ejercicio, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy para que lo vean. Entonces, se llama concepto porque, como les decía, no es una técnica como tal que nos dice los pasos a seguir, sino es más bien como un pensamiento, una forma de actuar y algunos principios que debe tener en cuenta al momento de tratar a un paciente. Entonces, para un poquito de historia, tenemos que el concepto BOBA fue creado por dos esposos. El neurólogo y ella fisioterapeuta se llamaban Berta y Karel Bobat. Es una técnica, casi todas las técnicas de fisioterapia son del siglo pasado, de los años 50. ¿Sí? Y pues ellos eran esposos y empezaron a analizar que en los pacientes hemipléjicos, porque como les dije fue creada inicialmente para pacientes hemipléjicos, habían cambios en el tono muscular, ¿cierto? Y se dieron cuenta que el cerebro tenía capacidad de aprender. Cuando yo estudié fisioterapia en los años 90, decían que uno con las neuronas que nacía se moría y en la medida que se le iban muriendo las neuronas se iba volviendo más brutillo, y luego se dieron cuenta por estudios que no, que las neuronas sí, algunas se regeneran y otras hacen plasticidad, es decir, aprenden a hacer la función de las que van muriendo para reemplazarlas. También hablan de aprender estímulos inhibitorios porque en el siglo pasado también habían unas técnicas, y las van a ver con el profe Johnman, no para aplicar la técnica porque ya no se usa, sino para aplicar las escalas de evaluación, que decía que uno tenía que aprovechar el reflejo para estimular el movimiento, ¿sí? Entonces, si ustedes, por ejemplo, ven una reacción positiva de soporte, es que le estimulan el pie al bebé y se le ponen las piernitas tiesas. Los papás muy chistosos le hacen a los niños como en 4 meses, así los rebotan en las piernas, el chinito estira las piernas porque tiene una reacción positiva de soporte. ¡Ay, tan inteligente! Ya va a caminar. Entonces, antes las técnicas, había técnicas que se basaban en eso, en aprovechar como los reflejos patológicos y que se liberaban, porque como uno ve movimiento en un reflejo, para simular el movimiento normal. Pero luego estos esposos estudiando se dieron cuenta que no, que si uno estimula un reflejo patológico, pues se pone más patológico. Y al niño que el papá está rebotando todo el tiempo así para que ella va a caminar, es un niño que se va a caer mucho cuando camine, que probablemente no gatee, que se va a demorar más en integrar ese reflejo, porque los reflejos tienen su periodo para integrarse. Entonces ellos, como el gran aporte de esta técnica es que uno tenía que hacer era inhibición de esos reflejos patológicos y de la espasticidad, ¿sí? Entonces, para entender un poco más cómo es el brazo espástico de una persona hemipléjica, yo lo voy a explicar todo en hemiplejía, pero se puede aplicar en todo. Así es el brazo espástico. Si yo quiero inhibir ese movimiento, ¿en qué posición tengo que ponerlo? ¿Qué más? Sí, claro, ¿qué más? ¿Y qué más? Si es aquí, extensión y extensión de muñeca, ¿cierto? Entonces, esto es la postura inhibitoria de este reflejo, ¿cierto? Pero el paciente no es que sea capaz de hacer así y el brazo se le quedó así. ¿Qué hago para que se le quede así? Férula. Le puedo poner una férula, ¿qué más? Si estoy haciendo una postura, por ejemplo. No, eso es FNP. NP. Entonces, por ejemplo, si está sentado, yo voy a acomodar que me haga. ¿Cómo? Colocarlo sobre la mano. Entonces, siempre que yo vaya a sentar a un paciente hemipléjico, le tengo que decir que se siente así, ¿sí? Porque tengo que mantenerle una postura inhibitoria del tono. Si yo lo dejo sentar así,
La persona, como tiene poco control y el tronco también es espástico, se empieza a recoger así y le es más difícil moverse. Mientras que si es aquí ya endereza el tronco, inhibe el tono y va a tener más facilidad de movimiento. ¿Sí? Entonces eso es lo que se llama estímulos inhibitorios del movimiento en una situación normal. ¿Cuál era la situación normal? Estar sentado, ¿cierto? ¿Cuál es la postura inhibitoria? Todos los movimientos opuestos a la espasticidad, y un mecanismo para mantenerlo, pues una toma de peso. ¿Sí? Durante la marcha, como no hay donde tomar el peso, entonces se aplica la férula, ¿sí? Porque si la persona va caminando así, entonces el tronco lo va tirando más así, mientras que si la mano sale de aquí, la persona relaja más el tono en conjunto. Bueno, entonces, es una terapia especializada para tratar desórdenes del movimiento y de la postura. La postura es importantísima para los BOBAT. Entonces, cuando se refiere a postura, se refiere casi a la postura ideal, o sea, bien alineadito. Si una persona está parada y está así, por más de que yo la tenga así, ahí está mal la postura, ¿cierto? Entonces, algo que ellos enfatizan muchísimo, como les dije, esto no es una serie de pasos, sino varios ítems que ellos tienen en cuenta. El primero que ya mencionamos es la inhibición del tono y los reflejos. El segundo es la correcta alineación en las posturas. Yo tengo que tratar que la persona me quede lo más derechita posible, ¿sí? Entonces, utilizando las estrategias que sea que tenga que utilizar. Incluso en cama, si la persona está en cama a punta de almohadas, como aprendimos en la práctica, hay que tratar de mantenerla lo más alineada posible. Se denomina así, no como técnica, porque es un enfoque holístico dirigido a la funcionalidad tanto en el niño y el adulto con disfunción neurológica, en un proceso interactivo entre paciente, terapeuta y ambiente, tanto en la evaluación y el tratamiento. Algo que hay que tener en cuenta en BOBAT es que es más como un estilo de vida, ¿sí? Más que estarle haciendo ejercicio todo el tiempo. O sea, sí, obvio hay que hacerle la terapia, pero al paciente hay que meterle en la cabeza que siempre que se siente se tiene que sentar así, que siempre que no se puede sentar con los pies en el aire, que se los he repetido desde el primer día de clase mucho, siempre tiene que ser apoyado, porque si no el pie le queda así en punta, tiene que ser apoyado para inhibir el pie, que tiene que asentarse siempre lo más derechito posible, ¿sí? Bueno, ¿en qué se fundamenta? Entonces se fundamenta principalmente en la reeducación de los movimientos. Entonces yo siempre tengo que hacer que el movimiento sea lo más parecido posible al movimiento normal. Entonces para eso tengo que conocer cómo es el movimiento normal. Ya hemos visto algunos, como por ejemplo que para sentarse desde acostado uno primero se voltea, baja las piernas, con las manos se sienta. Eso aplica totalmente para uno. Que para ponerse de pie uno corre la colita al borde de la silla, mete los pies hacia atrás, se inclina, sube y se endereza. Todos esos pasos hay que enseñárselos al paciente, hay que desmenuzarle así cada postura para que él lo haga lo más fácil posible. Y se puede facilitar al paciente a través de puntos clave de control. ¿Qué son puntos clave de control? Donde yo puedo agarrar al paciente para manipularlo y ayudar. Entonces, si tengo el tono acá y lo estoy sacando y está así, ¿dónde lo ayudo para que quede derecho? En el codo. ¿Puedo empujar el codo, Adriana? ¿Duro? Ahí. Se facilita el tronco, se alinea de una vez y se facilita la postura del codo. Entonces, esos son los puntos clave. Ahorita les muestro un matachito con cuáles son los puntos clave de todo el cuerpo. Resolución de problemas originados en la evaluación y tratamiento de personas con alteraciones en desarrollo de la función, el movimiento y el control postural debido a una lesión neurológica. Cuando hablamos de control postural, hablamos de que la persona tenga una postura perfecta en todas las etapas del desarrollo motor, que ya las aprendieron en el control motor, ¿sí? Esas son las posturas en que se trabaja el paciente. BOBAT trabaja mucho en posturas. Bueno, entonces, las bases del concepto son que está centrado en el paciente, o sea, el paciente, como ya lo dije, hay que enseñarle que ese es un estilo de vida que él debe adoptar, que tiene un enfoque biopsicosocial, o sea, que vamos a tomar no solo a la persona como tal a rehabilitarla, sino que vamos a mirar en el entorno en que se desempeña,
¿cierto? Y tenemos que facilitarle las actividades, no solo las básicas, sino todas las actividades en los entornos que el paciente se desempeñe. Debe tener un control del tono postural, que es lo que ya hablamos a través de posturas inhibitorias reflejas y una correcta alineación. Debe tener facilitación de patrones normales. Para facilitar patrones normales, una cosa que utiliza Bobat se llama mucho integración de los dos hemicuerpos. Ellos son los que más hablan de integración de los dos hemicuerpos, que ya a ustedes les he hablado algo de eso. Integrar los dos hemicuerpos se da porque en el paciente hemipléjico se le olvida que tiene medio cuerpo. ¿Cómo se llama ese olvido de medio cuerpo? Negligencia. Entonces a esa persona que se le olvida que tiene medio cuerpo, tenemos que hacer actividades en que se hagan, que trabajen a ambos lados al tiempo, y actividades en que se cruce la línea media. Ellos usualmente todo lo hacen por este lado, si este es el lado sano, y por ejemplo les ponen el desayuno por acá, empezando que no lo ven, no saben que existe y no saben que este brazo puede ir hasta allá a coger lo que uno necesita comerse. Entonces integrar los dos hemicuerpos es eso, por ejemplo ejercicios acá con las dos manos, que más movimiento normal para la persona que el de su propio cuerpo, ¿cierto? Porque cada uno tiene sus propios rangos y su propia fuerza, y actividades de cruzar la línea media. Entonces a eso se refieren con facilitación de patrones normales. Y control postural efectivo es que uno tiene que mirar que el paciente sí active los músculos que necesita activar y que no hagan sustituciones. Cuando veíamos fuerza muscular en quinto, hablábamos de eliminar las sustituciones. Ustedes ya saben más o menos cómo son las sustituciones que hacen las personas cuando no tienen fuerza en un segmento. Entonces hay que promover que sí se haga una activación de los músculos que quiero activar para que el control postural sea efectivo. Bueno, el objetivo de Bobat entonces es optimizar las funciones a través del adecuado control postural y movimientos selectivos mediante la facilitación y la inhibición de los patrones de la actividad refleja anormal. Cuando habla de movimientos selectivos, se refiere a que cuando uno tiene un patrón espástico se mueven más. Entonces, por ejemplo, en la marcha, ¿cómo es la espasticidad de una pierna de una persona con hemiplegia? En extensión, ¿cierto? El pie en plante, cadera en extensión y con rotación interna, y hace la marcha en este patrón más o menos. Esto es un patrón en masa. Y en la marcha, ¿cómo debería ser la pierna? ¿Cómo debería ser la cadera? Debe hacerse disociación del tronco y la cadera. ¿Qué más? La cadera aquí, la articulación de la cadera. Flexión, la rodilla, flexión, el pie. El pie es neutro, el pie durante toda la marcha va neutro, lo que le da a uno la impresión de que está en dorsal y en planta, y es el paso del peso, pero el pie todo el tiempo va en neutro durante la marcha. Entonces venimos de un patrón de hacer todo en extensión a un patrón de marcha que necesita es casi todo en flexión. ¿Sí? Entonces eso es movimiento selectivo. Movimiento selectivo es que yo sea capaz de salirme de este patrón y hacer aquí una dorsi para hacer el choque de talón, una rodilla que esté relajada y flexionada, y una cadera que no esté en rotación interna sino en neutro mirando de frente. Es importante la participación activa del paciente, como ya les dije, un estilo de vida, y la iniciación temprana para facilitar todo lo de plasticidad cerebral. Entonces miren, aquí está en una postura inhibitoria refleja para el tono del pie, ¿sí? ¿Por qué lo tienen ahí tumbado? Porque probablemente la persona no controla el tronco, entonces le bloquean el tronco para que se pueda concentrar en el control de la pierna. Bueno, la funcionalidad en el concepto Bobat, ¿qué implica? Que se incorpore la terapia en la rutina diaria, que se preparen las capacidades individuales para la función. Entonces es terapia cuerpo a cuerpo, como podemos ver ahí, más cuerpo a cuerpo que FNP. Facilitación de las funciones básicas como traslado, vestidos. Entonces en Bobat es importantísimo
como les decía, ya que ellos trabajan mucho en posturas, entonces aquí el entrenamiento funcional cobra especial importancia, ¿sí? Porque en FNP, si recuerdan, uno trabajaba más, era como el segmento que necesita enfocarse. En BOVAD trabaja uno al paciente como un todo, y dentro de las terapias, por ejemplo, si yo le empiezo terapia hoy, el paciente por lo menos hoy tiene que quedar aprendiendo a voltearse, ¿sí? Entonces, ¿cómo le enseño? Con los videos que ustedes ya saben que se hacen de entrenamiento funcional. Por ejemplo, uno de los videos para voltearse dice cojo aquí. ¿Cómo se llamaría esto en BOVAD? Que lo acabo de decir. Integración de los dos hemiscuerpos. Ahora, si le digo pase para allá, ¿cómo se llama eso? Cruce de la línea media, ¿cierto? Entonces, eso es BOVAD. BOVAD no es que yo les vaya a decir es esto, es esto, es esto, sino ustedes saben en el ejercicio que ustedes ideen cuáles aspectos del concepto BOVAD están implícitos y por qué se hacen. ¿Sí? ¿Van captando más o menos la idea? Bueno, repetición del plan de tratamiento para que desaparezcan los patrones anormales. Entonces, plan casero aplica siempre para cualquier tipo de terapia. Bueno, ahora en cuanto a la evaluación del paciente. En BOVAD se hace evaluación, reevaluación, posevaluación, volver a planear el tratamiento. Son de los que más enfatizaron en la evaluación del paciente. Entonces, ¿qué debería yo evaluarle al paciente? Evaluarle el rango articular, así como ya aprendimos en quinto. Pero recuerden que en el paciente que tiene todo el cuerpo comprometido, uno primero le hace como un tamizaje y luego sí le pone goniómetro al rango que esté perdido. Entonces le puede uno decir, suba acá, haga rotaciones, y al rango que ve uno que tiene alterado, a ese es al que le pone el goniómetro. ¿Sí? Porque si se pone a hacerle goniometría a todo el cuerpo, pues les da toda la vida. Ahora, hay que tener en cuenta que lo esperado es que si la persona no tuviera espasticidad, el rango debería ser normal, ¿cierto? Y que la espasticidad, por ende, puede llegar a afectar el rango de movimiento. Entonces, en el segmento espástico, lo más usual es que sí se necesite hacer goniometría. En cuanto a la fuerza, recuerden que en espasticidad no se hace examen muscular manual, lo cual no implica que no pueda valorar la fuerza. La fuerza la pudiera llegar a valorar dentro de grupos musculares. Entonces se le pediría al paciente que haga la acción. Si vence la gravedad, ¿cuánto tiene? Tiene 3, que eso corresponde a un regular. Y si le pone uno una resistencia y la sostiene, no resistencia máxima, sino una resistencia y la sostiene, eso es un buen. Normal no va a ser, ¿cierto? Porque recuerden que cuando hablábamos de la vía piramidal, allá cuando ustedes hicieron ese repaso, la persona tiene afectados los dos lados del cuerpo, si recuerdan el recorrido de la vía piramidal. Entonces le hace uno por grupos musculares. ¿Por grupos musculares qué es? Por movimientos. Haga flexión de hombro, flexión de codo, extensión de codo, ABD, flexión de cadera, y le aplica la resistencia. Si logra todo el arco, se le aplica la resistencia para decir si está bueno, regular, malo o nulo. Malo es que hace solo contracción y nulo es que no hace nada. Regular sería más o menos el equivalente a un 3. El bueno es todo el arco contra resistencia. Así completamente el arco sería 3. Más o menos. Ese sería regular, sí señora. Regular. Malo es que hace la contracción y, por ejemplo, si le voy a pedir levante el brazo, entonces que hace algo como así. O sea, es malo, no alcanza a hacer nada funcional, pero sí tiene actividad muscular. Y nulo es que no hace nada. Ahora, en cuanto a los patrones motores. Los patrones motores, entonces uno aquí en patrones motores tiene que evaluar tanto los patrones de movimiento que ya aprendimos en FNP, que los patrones sí son los mismos para todos, porque como les expliqué, los patrones son sacados de los movimientos funcionales, solo que en rangos grandes. Entonces habría que evaluarle tanto los patrones de movimiento en las diagonales de manera cualitativa, como ya aprendimos, como el control motor. ¿Sí? Entonces ahí, cuando se habla de evaluación de patrones motores, hace referencia a ambas cosas.
Ahora, el fisioterapeuta, ¿qué debe descubrir? El grado de compensación del lado sano. O sea, ¿el lado sano está haciendo todo o el lado afectado sí está participando? Definir qué es lo que hace difícil la funcionalidad, que a mí me gusta llamarlo el principal problema del paciente. ¿Qué es lo que no lo deja ser normal? Entonces, la falta de fuerza, la espasticidad, la parte cognitiva, que no me entiende lo que le estoy diciendo. O sea, el principal problema puede ser cualquiera. ¿Sí? La pérdida de memoria de los patrones de movimiento y el déficit sensorial. En este concepto cobra especial importancia la evaluación de la sensibilidad. ¿Qué tipos de sensibilidad tenemos? Una superficial y cortical. No sé, yo es la primera vez que oigo misa. Yo me la sé profunda, superficial y cortical. Esa es la cortical. Entonces, ¿qué? Entonces, cuando a un paciente se le evalúa la sensibilidad, no solo se le evalúa la superficial, sino se le evalúan las tres. ¿Sí? Entonces, y aparte hay pérdida de memoria de los patrones. ¿Por qué hay pérdida? Por la muerte de las neuronas. Recuerden que si están, por ejemplo, ante una ACV, se mueren unas neuronas que eran las neuronas que sabían hacer ese trabajo. Y empiezan las neuronas vecinas a tratar de hacerlo, pero no lo van a hacer igual, porque las especializadas en el tema se murieron, ¿cierto? Entonces tratan de reemplazar, así como cuando se muere la mamá, el papá trata de suplirlo, las tías, todo el mundo trata de darle amor, pero ese amor es irreemplazable. Entonces así pasa con la muerte de las neuronas. Esta evaluación da información sobre la capacidad funcional del paciente y de acuerdo a la capacidad funcional, pues planteo yo mis objetivos, ¿sí? No le planteo el mismo objetivo a todos, como les decía en los casos de caso clínico de entrenamiento funcional, que yo les decía, bueno, pero ¿por qué le ponen el mismo objetivo a todos si ya está caminando? ¿Por qué le van a enseñar a caminar? Si ya está comiendo, ¿por qué ponen el objetivo de enseñarle a comer? ¿Sí? Entonces uno tiene que determinar cuál es el déficit del principal problema para determinar qué le tengo que trabajar. También es importante evaluar qué patrones anormales tiene, no solamente lo normal y lo bueno que tenga, sino también qué tiene malo para mejorárselo. Y la función requiere de movimiento selectivo, como les decía, entonces hay que enfatizar en ese movimiento selectivo. Bueno, aquí en cuanto a la sensibilidad, esto es un recorderis, que ya ustedes saben que es con ojos cerrados, que es pidiéndole que toque. Hay otra cosa para evaluar el tono postural, salen a flote dos palabritas que son exclusivas de Bobat, el placing y el holding. A todo paciente hay que evaluarle el placing y el holding. Placing significa colocar, la traducción, y holding significa sostener, ¿cierto? Entonces el placing va más relacionado a que yo levanto el segmento del paciente sin avisarle y miro a ver la respuesta del paciente. Ustedes vieron que a Jennifer le alcé el brazo y a ella no se le cayó como un bulto, ¿cierto? Al paciente probablemente sí, uno le levanta el brazo y cae. Y el holding es decirle, sostenga el brazo, y que ella haga una respuesta voluntaria. En la anterior no fue voluntaria, ella por reflejo se quedó ahí y no lo dejó caer, ¿sí? No se le dio ninguna orden, sino que se colocó y se esperó a ver la respuesta. En el holding sí le digo, sosténgalo para que él haga una respuesta voluntaria. Vamos a ver aquí este video, a ver si pueda. Bien, vamos a evaluar y vamos a explicar la diferencia entre el holding y placing, que es una maniobra para poder evaluar el tono ocular de un paciente con daño neurológico y nos permite hacer la diferencia entre la parte automática del tono automático y el tono ocular. Vamos a suponer que el paciente tiene una hemiparesia del lado derecho y lo que vamos a hacer cuando queremos valorar en este caso el placing, que significa posicionamiento, vamos a pedir la animación del tono ocular, ¿cómo le va?
Vamos a posicionar su brazo sin decirle nada a él. Vamos a soltar el segmento y vamos a ver cómo responde su musculatura al cambio de posición contra la gravedad. Entonces ese sería positivo o negativo. Lo que vamos a hacer Negativo porque no sostuvo, ¿cierto? Positivo el de Jennifer. Le puse y el brazo no se le cayó. Entonces le pido, por favor, sostenga arriba lo que más pueda. ¿Está listo? Concéntrese aquí, atento, mantenga ahora ya. ¿Ok? Entonces vemos que Ahí trata, pero igual no lo sostiene, entonces también está negativo. Si tratara de pronto aquí en la mitad, si alcanzó haciendo todas las compensaciones del mundo, es positivo. Pero si de todas maneras, a pesar de todo su intento cae, es un placing, un holding negativo. En todos, en las 4 extremidades, acostados en el trate de sostener, por lo tanto lo que uno va a observar es una respuesta voluntaria. ¿Y cuando aplico placing y cuando aplico? para evaluar, ambos se tienen que aplicar. Entonces, si tú le aplicas, por ejemplo, así como Jennifer, le haces placing, y si no se le cayó, obviamente cuando le lo pida voluntario tampoco se le va a caer, entonces ya ahí prácticamente quedan evaluados ambos. Pero ahora déjalo caer, pero si le hago placing, se le cayó, entonces le tengo que hacer holding, sosténlo Jennifer, no lo dejes caer y miro a ver si no lo deja caer, si sí lo deja caer. Entonces, si el placing, que es lo primero que evalúo, ya le dio positivo, o sea, positivo es que sí lo sostuvo, ya no evalúo holding, sino que por defecto digo que sí lo tiene, porque hay que evaluar ambos siempre, hay que dar respuesta de ambos. Miren que este es tono postural. ¿Cómo se evalúa el tono muscular? Tono muscular. Entonces son dos evaluaciones, es una evaluación diferente y hay que hacerlas ambas. Obvio uno le tiene que evaluar el tono así con Ashworth, segmento por segmento, como ya saben. Pero tono postural es mirar si es capaz de mantener la postura de los segmentos, ¿sí? Que es diferente al tono muscular, que es el que se hace músculo por músculo para mirar cuánto una contracción basal que tiene, ¿sí? Entonces, tono postural según Bobat se hace a través de placing, que es sin pensarlo, y holding, que es con la parte consciente ya de por medio, ¿sí? Claro, placing, holding. Sí, levantar la extremidad. Miembro inferior y los dos brazos y las dos piernas. Es para las extremidades. Porque si boca abajo también se puede. Pues lo que pasa es que el paciente con ACV casi no se pone boca abajo. La persona hipertensa no es recomendado ponerla boca abajo porque puede tener sí. Entonces no, puede ser sedente o acostado. Incluso puede ser, por ejemplo, aquí solo de la rodilla. Si ve uno que es un viejito, entonces le sube solo la rodilla y ahí mira el micrófono. Bueno, ahora, objetivos de tratamiento. Una pregunta. Señor. Las pruebas como probé anteriormente se hacen dependiendo del paciente, o sea, en acostado o en O sea, digamos, el miembro inferior sí puede ser Acostado o sentado, estirándole la rodilla. ¿Cómo? Pero no, o sea, estira solo la rodilla acá y le mira la respuesta y se le cae el pie o se le hace. Por lo que al hacerle acostado toda la pierna pesa. Ah, bueno, algo que cuando yo aplique placing holding tengo que estar pendiente es que yo al paciente, a pesar de que no le diga, tengo que tener mi mano cerca, déjalo caer, para que no le vaya a caer en matracazo así como cayó el del video, porque la persona se le luxa el hombro, si es viejito se le fractura la muñeca o cualquier cosa. Entonces yo puedo sencillamente aquí, pero estoy preparada para no dejarle caer el brazo y ahí igual ya me di cuenta que no lo está sosteniendo, ¿sí? Entonces no es solo subir y quitarme, caer allá y se descontra el mundo. Bueno, ahora, ¿qué objetivos de tratamiento? Entonces, Bobat define 3 etapas de tratamiento: la etapa aguda, la etapa, se me olvidó el nombre de la segunda, ahorita que trata la diapositiva, no me acuerdo, y la etapa de movimiento selectivo, que sería la tercera. La etapa aguda es recién pasa el evento. Recuerden que agudo se define más o menos hacia las 6 semanas, después de eso viene etapa subaguda y crónica después de los 3 meses, ¿sí?
Entonces, ¿qué necesito hacer en la etapa aguda? Sacar al paciente de la cama y hacerlo lo más independiente posible en las actividades de la vida diaria. ¿Cómo logro eso? Con entrenamiento funcional. Entonces, ustedes ya aprendieron a hacer entrenamiento funcional. Entonces tengo que sacarlo de la cama. El primer día de terapia, ¿qué tiene que saber el paciente al menos? Cómo voltearse. Entonces, si esta vamos a enseñarle también cómo arrastrarle también, pero es que es bastante difícil. Pero sí, el primer día tiene que saber al menos voltearse. ¿Sí? Al segundo día sentarse, máximo al quinto ya tiene que estar separando, así no controle la pierna. Bueno, desarrollar las potencialidades funcionales del lado afectado. Entonces, el lado afectado inicialmente queda como un trapito que no mueve nada. Pero en la medida que yo le aplico estímulos, le puedo hacer ejercicios pasivos, ¿cierto? Ustedes aprendieron ya a hacer ejercicios pasivos. Le puedo hacer tomas de peso, que era lo que hablábamos ahorita de hacer acá, ¿cierto? Le puedo hacer, ¿qué más le puedo hacer a un lado que no hace nada? Integración de los dos en mi cuerpo. No, FNP es otra técnica, estamos hablando de ella existe, que es FNP, pero sí se le pueden hacer las cosas que has aprendido de FNP, se le puede hacer aproximación, extracciones, que eso no es exclusivo de FNP, sino son y le puedo hacer isométrica en caso de que sí, o sea, todo eso que se usa en FNP se puede usar, pero en BOAT no le hago FNP. Entonces, integración de los dos hemicuerpos, ¿qué más le puedo hacer? Señora, cruce de la línea media, ¿qué más le puedo hacer? ¿Cuál es el centro de atención de Bobat? Las posturas. Entonces lo pongo a adoptar todas las posturas que pueda ponerlo cada día, ¿cierto? Se aprende bien la secuencia y todas las posturas se le pueden poner a hacer al paciente. ¿Cómo sé cuál le pongo en cuál momento? Pues de acuerdo a cómo uno vaya viendo la persona, la edad, qué tan orientado y alerta está, porque a veces son muy somnolentos por tanto medicamento, qué tanta fuercita tiene también en el lado sano. Bueno, eso ahí el mismo paciente me va dando qué postura le puedo poner. ¿Qué otra cosa? Entonces a eso se refiere a desarrollar las potencialidades del lado afectado. Recuerden que en postura yo siempre estoy tomando peso, que es algo que me ayuda. La toma de peso ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Sí? Entonces incluso, por ejemplo, personas que aún no tengan la capacidad de pararse, yo las pongo de pie, así sea en una mesa de bipedestación o en una silla de bipedestación o con ayuda de 2 o 3 personas, y eso los ayuda a mejorar, pero a pasos agigantados. La toma de peso es fundamental. Inhibir patrones de movimiento anormales. ¿Recuerdan qué es eso? ¿Ah? Eso es inhibir patrones de movimientos anormales, es sacarlo del patrón espástico y llevarlo al movimiento opuesto para que no esté en la postura espástica, ¿cierto? Lograr la marcha lo antes posible. Como les decía, las actividades más avanzadas de toma de peso ayudan a estimular. Por ejemplo, la persona no controla, un niño que no controle cabeza, yo lo paro y lo pongo a dar pasos y con la misma fuerza de la gravedad él va a mejorar automáticamente el control cefálico. Porque a veces se queda uno, sobre todo con los niños, que es enseñarles desde cero a hacer las cosas, que si no logra control de cabeza yo no lo avanzo más en el tratamiento. No, y si al contrario, si yo lo avanzo en actividades más exigentes, más demandantes, la misma fuerza de la gravedad me va ayudando a que logre las más básicas. ¿Qué se debe tener en cuenta? Que el principal problema del paciente es la incapacidad para dirigir los impulsos nerviosos a los músculos. Como les decía, es una persona que el medio cuerpo le queda como un trapito y que empieza a recuperar. Desde el primer día se empiezan a ver mejoras. La principal tarea es mejorar el tono y la coordinación y hay que evitar las reacciones asociadas. ¿Qué son reacciones asociadas? Lo que les decía ahorita, por ejemplo, que la persona, si uno lo deja con el tono acá, entonces el tronco también se le recoge y la pierna se le pone más tiesa, entonces
uno tiene que evitar que el resto del cuerpo se deje arrastrar por la espasticidad. ¿Cómo se evita? Haciendo posturas inhibitorias reflejas, o sea, posturas que inhiban el tono. ¿Sí? El paciente debe aprender a controlar los patrones totales generalizados de espasticidad. Entonces, hay que enseñarle al paciente que, lo que les decía ahorita, que si se va a sentar siempre se siente acá, que por ejemplo aquí él está controlando de pronto qué tono estaría controlando, si está en esa posición, qué tono estaría tratando de controlar. El extensor. Entonces, si él está en esta posición, recuerde que la postura inhibitoria refleja siempre es opuesta a todo lo que tenga en la espasticidad. ¿La anterior? Entonces, si encontramos a la persona en esa posición en que está el dibujo, es porque de pronto tiene un tono extensor muy fuerte en el tronco que no lo deja mantener una postura alineada correcta. Entonces uno lo lleva a la postura contraria, hace que el músculo relaje y luego sí vuelve a adoptar la posición erecta a ver si lo controla un poco mejor. Depende de la tolerancia del paciente, pero esto es parecido a como si hiciéramos un estiramiento mantenido, ¿sí? Entonces uno diría que al menos unos 30 segundos en la postura mientras el impulso neuromuscular se relaja. Cuando el paciente está así, está muy fuerte, pues uno tiene que seguir haciendo el movimiento para que pueda alimentar el otro, ¿no? No, lo opuesto. Pero es que, o sea, si está así de fuerte, yo no puedo llevarlo de más porque va a seguir así de duro. No, pero le haces progresivamente, entonces puedes empezar, por ejemplo, bajando solamente el cuello, al bajarle aquí un segmento, ya él termina aflojando y vas después poco a poco trayendo. Y hay que enseñarle al paciente a que tiene que él mismo aprender a hacer las estrategias. Lo mismo el brazo es casi una cosa más acá, entonces ellos mismos meten el dedito acá, abren la mano, lo giran, lo ponen, y cuando ya están así, aquí empiezan a estirarle el dedito por dedito en la medida que ya aflojan, y luego ellos mismos se tiran acá el codo. ¿Sí? Entonces, uno lo hace al inicio, pero al paciente hay que enseñarlo a que se maneje solito también. La toma de peso facilita los movimientos aislados. Entonces, ¿qué es la toma de peso? Esto, descargarle el peso a los segmentos. Si es en la pierna, ellos se tienden a parar en la pierna sana, entonces llevarle la cadera a la pierna afectada. Y hay que tener en cuenta que en las extremidades, como tenemos una articulación en la mitad, hay que bloquear esa articulación, así como me hacía ahorita Adriana, que si vieron que empujó el codo y automáticamente enderezó. Lo mismo hay que hacer en la rodilla porque la persona estará así. Si yo le bloqueo la rodilla, la persona ya queda derechita. ¿Sí? Entonces, para el miembro superior lo que hay que bloquear es la mano, que se hace con toma de peso, y el codo. Si la persona la voy a poner de pie, párate aquí, Juliana. Entonces la persona hace esto y dobla las rodillas un poquito. Así se escurre la persona. Entonces, ¿qué le bloqueo? Rodilla, bloqueale rodillas. ¿Qué más? La cadera. ¿Y qué más? Y el tronco. Ya aquí con mi cuerpo bloqueo cadera, aquí pecho y pongo a alguien a que bloquee rodillas y así tenga cero de fuerza, esa paciente se queda ahí parada porque se queda parada. Entonces, una persona que tenga cero, parapléjico, un Guillain-Barré, cualquier patología que no tenga fuerza, ustedes así la pueden parar. ¿Sí? Bloqueándole los 3 puntos clave. Bueno, hay que tener en cuenta que Bobat no utiliza posturas estáticas, ¿cierto? Como les he dicho, se basa bastante en el control motor, entonces Bobat es muy amigo más que de la estabilidad, de la movilidad controlada. Pero la movilidad controlada haciendo tomas de peso, entonces pongo mi segmento en patrón inhibitorio y le trabajo movilidad controlada, ¿cierto? Movilidad controlada, que es mover el centro de gravedad dentro de la base de sustentación. Entonces, nada estático. Hay que usar los patrones inhibitorios reflejos, apoyarse de los puntos clave, que ¿qué son los puntos clave? ¿Pero qué son en definición? Los puntos donde debo apoyar al paciente para facilitarle las actividades.
Hay que ayudarle al paciente a sentir la percepción del movimiento normal. ¿Cómo se ayuda a eso? A través de buena alineación en las posturas. ¿Y a través de qué más? ¿Cómo siente el movimiento normal en el lado que no le funciona? No, el otro. ¿Cómo hago para que sienta el movimiento normal? Integrando los dos semicuerpos. ¿Sí? Este lado se mueve relativamente normal porque igual ambos están alterados. Y a través de esa sensación es que él va a saber cómo es el movimiento normal. Y la hipertonía interfiere con el movimiento normal y aparte de ese músculo que se vuelve espástico, se pone débil. Entonces es un músculo que es susceptible de ser fortalecido por los métodos que ya conocemos de pesas y todo esto, para hacer que a pesar de la espasticidad no pierda la fuerza. Y algo que pasa en el paciente con lesión neurológica es que no hay inhibición recíproca. ¿Qué es inhibición recíproca? Contracción de agonista y inhibición de la... Que cuando se activa el agonista se inhibe el agonista para permitir el movimiento. Él no tiene eso porque tiene alterado el sistema nervioso, entonces por eso es que se presenta la espasticidad. Tus puntos clave aquí están, apréndaselos. Acá, en la frente. Entonces, si se dan cuenta, es en las articulaciones, articulación del hombro, articulación del codo, articulación de la muñeca, acá en el pecho, que es donde poníamos ahorita la mano en Juliana para mantenerla, en la cadera, que este punto de la cadera se puede trasladar acá atrás al sacro, o si el paciente le va así, lo puedo trasladar acá, depende de donde necesite poner la mano, pero hay uno en la cadera, en la rodilla y en el tobillo. Entonces, si se dan cuenta, son las articulaciones, ¿sí? Entonces esos son los puntos clave de donde se toma el paciente para facilitar. Los principales problemas del paciente: que no tiene buena coordinación, que el tono no está bien. Entonces dentro de mis objetivos tiene que estar modular la espasticidad. El tono no se aumenta ni se disminuye, solo se transforma como energía. No, solo se modula, o sea, si la persona es espástica, ya va a ser espástica siempre. Si es hipotónica, ya va a ser hipotónica siempre. Solo que con las estrategias yo lo modulo, o sea que promuevo mayor contracción muscular para que no interfiera tanto en el movimiento, pero no se va a ir. Entonces, nunca pongan en sus objetivos disminuir la espasticidad, porque no, la van a modular, ¿sí? Y es transitorio. Todo lo que nosotros hagamos para la espasticidad es transitorio, por eso también se dice modular, ¿sí? Porque después de que la persona hizo terapia, salió caminando así lo más bonito y a las 2 horas ya está otra vez súper tieso. Entonces, por eso es que tiene que ser un estilo de vida. La modulación de la espasticidad solo se logra cuando se hacen movimientos selectivos. Entonces, movimientos selectivos, como les decía, es ser uno capaz de mover cada parte de manera independiente y no en bloque como se están moviendo usualmente por la espasticidad. Ahora, en el paciente con flacidez, que es lo opuesto a espasticidad, recordemos que, por ejemplo, la persona con ACV las primeras semanas son flácidas y la espasticidad se viene estableciendo más o menos hacia la 6ª semana. Entonces hay que hacer estimulación táctil proprioceptiva. Bobat tiene algunas técnicas, pero también se pueden combinar con otras técnicas de un método que se llama RUT, que veremos la siguiente semana. Entonces, a propósito, para la clase dentro de 15 días, las prácticas de la semana después de la entrante, traigan cepillo, masajeador, ¿qué más? Vibrador, de esos masajeadores que vibran. ¿Cómo? No, la percutora no, ese es muy duro. Entonces, como les decía, cuando el paciente está con flacidez, lo que se recomienda es que uno haga estimulación táctil y propioceptiva, porque se ha demostrado, como ya lo veíamos en Bobat, que por ejemplo el contacto manual nomás sobre el vientre muscular es una estimulación táctil. Entonces, esto puede ayudar a promover el tono.
La propioceptiva sería por las tomas de peso, las aproximaciones, las tracciones, etc. Y entonces en ese momento, en el paciente con flacidez, uno puede combinar patrones inhibitorios, o sea, ponerlo en la postura antiespástica y aplicarle sobre el vientre muscular una técnica de estimulación. Bueno, el tratamiento entonces, como les decía, Bovad utiliza la evaluación y la reevaluación. Entonces, el tratamiento siempre se basa en la evaluación. Yo debo estar evaluando al paciente día a día porque al inicio avanza bastante rápido. Entonces, como les decía, el paciente, mi meta hoy es que se voltee, al otro día llego y evalúo si aún conserva lo que le enseñé, y si lo conserva, entonces avanzo más en otro aspecto, ¿cierto? Y entonces cada día tengo que estar evaluando la condición del paciente para poderle promover un cambio en el tratamiento. El plan terapéutico entonces tiene que tratar de, como les decía, disminuir, aumentar o estabilizar el tono, que todo eso es modular el tono. Como les dije, el objetivo nunca va a disminuirlo o aumentarlo, sino a modularlo. Tengo que evaluar qué patrones deben ser inhibidos y cuáles facilitados, cuáles habilidades se deben entrenar y en qué orden. ¿Sí? Lo recomendado usualmente es seguir el orden del desarrollo motor, ¿sí? Pero como les decía, por ejemplo, después de la progresión inicial a la posición del pie, ¿cuál sigue? Progresión al crono. Esa es la más difícil de las 4 progresiones para los pacientes con daño neurológico. Entonces, aunque el ideal es que yo siguiera la secuencia, por ejemplo, hay personas que nunca logro ponerlas en cuadrúpedos porque son muy viejitos, o si la señora está operada de las rodillas nunca puedo llevarla a cuadrúpedo, a prono, ¿sí? Entonces ahí es donde cabe esto de el orden. O sea, cuando uno no sabe cómo empezar, empiece con la progresión las progresiones del control motor, pero como les digo, no todo se aplica de la misma forma para todos. Y habrá la persona que sí puedo seguirle el orden y llevarla a prono y luego a la de rotación de tronco inferior y a la avanzada, así como hay personas que de pronto paro primero y luego les hago las otras cosas. Patrones facilitados es a que yo le facilito el movimiento a la persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí lo pongo en una postura inhibitoria refleja y según lo que hablábamos en la diapositiva anterior, si no es capaz de tener el codo, que uno lo ideal es que él sea aquí, entonces yo le puedo hacer un estímulo táctil propioceptivo para que se facilite la contracción. ¿Sí? O sea, tengo que facilitarle las cosas para que pueda hacerlo. Sí. No, es que solamente las primeras semanas están en botón. Entonces, aquí en rojo y en mayúscula y gritado, el estado del paciente es el que determina el tratamiento. Ahora, aquí sí están las etapas. Las etapas de recuperación según Bovad se llaman la etapa flácida, como les decía, 6 primeras semanas. Paciente confundido, incluso los pacientes cuando uno tiene la oportunidad de atenderlos por bastante tiempo, le dicen, venga, ¿y usted desde cuándo empezó a venir? No, desde el otro día que le pasó la CB. De verdad, yo no me acuerdo, yo pensé que usted había venido hasta hoy nomás. Sí, o sea, es como si le pasaran un borrador de la etapa flácida, casi nunca se acuerda. El paciente está confundido, desorientado, en ambos lados del cuerpo tiene sensaciones diferentes, a veces tiene un lado, piensa que tiene solo medio cuerpo, ¿sí? Entonces la sensibilidad es diferente. En la etapa de espasticidad, la espasticidad está establecida más o menos hacia la 6ª semana. No es que empiece en la 6ª, desde antes empieza uno a ver esbozos de espasticidad, pero muy leve. Ya después de la 6ª sí empieza el desarrollo de la espasticidad y la espasticidad se estabiliza más o menos hacia los 6 meses. O sea, a veces si yo no le hago adecuado tratamiento puede ir en aumento hasta que llegue un paciente con una espasticidad severa, o si es bien manejado puede llegar a modularse el tono de tal manera que a los 6 meses la espasticidad la sepa controlar. Hay personas que cuando la lesión motora es muy grande, la espasticidad la tienen desde el 3er día y súper severa.
¿sí? Entonces todos son diferentes, pero en un caso de los más comunes, que es de arteria cerebral media, 6 semanas en flácido y después de esos espacios que terminan en una espasticidad leve a moderada. Después de 6 meses ya se puede evaluar grupo, o sea, no se deja de evaluar de grupos musculares si el paciente ya no tiene espasticidad. No, sí tiene, Sí siempre tiene, va a siempre, tener. entonces siempre. Siempre va a tener, por eso es que la espasticidad, el objetivo no puede ser disminuirla, sino modularla. Siempre va a tener espasticidad y de acuerdo a la severidad de la espasticidad se le pone tratamiento para ayudar. Por ejemplo, hay unos que necesitan botox, necesitan toxina botulínica, necesitan medicamentos orales para controlar la espasticidad cuando es severa, pero el botox dura 3 meses el efecto y vuelve la severa. ¿Sí? Nunca, no hay nada que diga le vamos a quitar la espasticidad y no le va a volver a dar. Entonces, etapa flácida, que es la primera, la despasticidad es la segunda, como les decía, más o menos hacia el 6º mes ya está claro con qué espasticidad va a quedar el paciente, pero sin embargo va a seguir modificándose. Un paciente neurológico presenta recuperación más o menos hasta los 2 años de la lesión, ¿sí? O sea, puede presentar plasticidad y mejoría más o menos hasta los 2 años. Después de los 2 años se llama etapa de mantenimiento, que es una etapa en que si al paciente no se le hace nada y se suspenden todas las estrategias, echa para atrás, porque el músculo empieza a perder la fuerza muscular. Entonces el paciente siempre tiene que tener mantenimiento de por vida. Es un estilo de vida, recuerden que les decía, es un estilo de vida que debe adaptar la persona. Y la etapa de recuperación relativa, que es donde se logra hacer movimiento selectivo. ¿Movimiento selectivo qué es? Que sea capaz de mover independientemente los diferentes segmentos del cuerpo y no se mueva en bloque de acuerdo a la espasticidad. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver las técnicas que emplea Bobat. Más que técnicas dice en el libro, pero yo lo llamaría estrategias, ¿sí? Porque son como cositas, así como las que yo estoy diciendo, que puede uno aplicarle al paciente en las diferentes posturas con diferentes finalidades. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Que no es una secuencia, que FNP sí era una secuencia, ¿recuerdan? Que se puede probar una técnica y observar el efecto, y si el efecto es negativo, mejor no la uso, y si es positivo, se la puedo seguir aplicando. Que se puede experimentar, las puedo combinar, ¿sí? Puedo usar una, puedo usar otra, puedo usar 2 al tiempo. Son intercambiables y depende de la etapa del paciente. Y estas son las técnicas. Entonces, ya de ahí vimos los patrones de inhibición refleja. ¿Qué son los patrones de inhibición refleja? Sacarlo del patrón espástico e inhibirlo para que no le interfiera el tono en su movimiento. Ejercicios rotacionales. ¿Cómo le llamaba la técnica de FNP para modular el tono? Entonces aquí le aplican sin que lo coja, como dice Jennifer, hacerle rotación rítmica pasiva, sino que le puedo hacer ejercicios rotacionales, le puedo hacer rotaciones de tronco, le puedo hacer rotaciones de la extremidad sin necesidad que le tenga que aplicar toda la diagonal, ¿sí? Entonces las rotaciones siempre van a ayudar a modular el tono. Taping, ¿qué es el taping? No kinesiotaping, sino el taping manual. Son percusiones, ¿no? Son percusiones, sí señora, entonces el taping son percusiones que se hacen en el vientre muscular, se hacen desde inserción a origen, y lo que uno quiere con el taping es activar el músculo. Entonces, teniendo en cuenta eso, el taping, como lo quiero activar, no lo puedo hacer en el vientre muscular espástico. Tengo que hacerlo en el opuesto a la espasticidad. ¿Sí? Entonces, si estoy aquí, ¿a qué músculo le hago taping? Tríceps. Al tríceps, porque quiero es que este se active para que inhiba el contrario. A ver si le empieza a funcionar la inhibición recíproca. Recuerden, si activo este, por inervación recíproca, este debería relajarse. Ese es el principio del taping. Puntos clave de control. ¿Cuáles son los puntos clave de control? Las articulaciones. Las articulaciones, la frente, esternón, hombros, codos, mesa, cadera, rodilla, tobillo.
Ahí, mire, por ejemplo, ahí hay un ejemplo de puntos clave. ¿Sí? Está el paciente en postura inhibitoria refleja, ¿cierto? Está haciéndole puntos claves de control. Tomas de peso. ¿Qué será tomas de peso? Desplazar el peso a un solo piso. El paciente quiere hacer una toma de mi peso. Es diferente a la aproximación, en que la aproximación es un reflejo rápido, la toma de peso es prolongada. ¿Sí? Entonces yo también con mi propio peso puedo hacerle tomas de peso al paciente. Rotación de tronco. Aquí a esta rotación de tronco se relaciona más con aspectos como los que veíamos en control motor de la rotación de tronco inferior. Recuerdan que yo les decía la destreza es así. Esa es la rotación de tronco o de cúbito lateral, ¿recuerdan? Esta también es la rotación de tronco a la que hace referencia Bogan, ¿sí? Entonces yo le puedo hacer actividades de rotación de tronco o en sedente como hacían ahorita algunos, entonces puedo hacer actividades en que implique hacer el giro del tronco hacia ambos lados. Integración de los dos hemicuerpos. ¿Qué es eso? Entonces que trabajan los dos lados juntos, en las piernas también, en las piernas cruzando una sobre la otra, también integración de los dos hemicuerpos. Y posicionamiento del paciente. ¿Y cómo debe ser el posicionamiento del paciente? Alineado, muy bien alineado, que no quede chueco, que queden todas sus partes en correcta posición. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estrategias de tratamiento emplea Bobat. Entonces, si yo les digo para el lunes tráiganme un ejercicio de Bobat, no sé qué, bla, 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 y me traen entonces ustedes deben decir, bueno, nosotros aquí vamos a hacer este ejercicio que es para promover, me dicen que quieren promover con ese. Y de Bobat estamos aplicando el patrón inhibitorio reflejo, una toma de peso y unos puntos clave. ¿Sí? Podemos complementarles con un taping en el codo porque no lo sostienen. O sea, eso es decir el concepto Bobat que van a usar. Pero el ejercicio lo escogen ustedes. Para la creación del ejercicio se debe tener alguna cantidad que deba cumplir o asignada una persona ya es una técnica de pues usualmente uno las combina, ¿no? Una sola no se hace, o sea, una sola solo pregunto y obvio tiene que ir con prescripción, cuántas repeticiones, cuántas series le harías de ese ejercicio. Es que es un ejercicio que está quieto el matacho. Pero ahí tú tienes que decir, dentro de esta postura, después de que lo alineado, entonces le empiezo a desplazar el peso del cuerpo hacia adelante y hacia atrás, y eso permite mejorarle la movilidad controlada del sedente, porque el paciente no sostiene el sedente. O sea, el objetivo del ejercicio tiene que decir para qué es. Y tiene que tener series y repeticiones. Taping en Bobat define 4 tipos de taping. Taping inhibitorio, que es el que se aplica al músculo antagonista, o sea, este que hablábamos aquí. Este es el antagonista, la espasticidad, y quiero inhibir por este se llama inhibitorio, porque quiero inhibir la espasticidad acá. Taping de presión, que es el que se hace presionando lo que hacíamos en FNP en rotación rítmica, eso también es un tipo de taping, que yo presiono el tendón, que está espástico para relajarlo. Taping alternante, que se realiza con dedo extendido para controlar las reacciones de equilibrio y se puede alternar entre un grupo muscular y el otro. ¿Sí? Pero pues se usa poco porque usualmente un grupo muscular está espástico, entonces no lo alterno. Y taping de deslizamiento en la dirección de las fibras, entonces el taping de deslizamiento es cuando está muy rígido y yo lo que hago desde el tendón tratando de soltar esa fibra muscular. El que más se utiliza es el taping, que hace honor a su nombre, que es el golpeteo, porque taping la traducción es golpeteo, y se hace en el músculo agonista la espasticidad, ese es el que más se utiliza, y el de comprimir los tendones que están espásticos. Entonces, ahora mirando etapa por etapa,
En la etapa flácida, que es las 6 primeras semanas, el cuerpo está dividido en 2 mitades. Hay que enseñarle al paciente a soportar el peso en el lado afectado. Todo hay que hacérselo por el lado afectado, saludarlo, pararse al lado de él, darle de comer por ese lado, porque acuérdense que ese lado no existe. Entonces tenemos cerebralmente que enseñarle que sí existe. Mejorar el equilibrio, la retracción escapular, ¿cómo lo hacemos? ¿Recuerdan que eso ya lo vimos? Movilizando la escápula, y aquí no lo mencionan en el libro, pero en la rótula sucede lo mismo. Entonces a la rótula también hay que movilizársela. ¿Sí? Entonces eso hay que evitarlo, porque si al paciente se le mete el hombro allá, se le va a luchar. No tirar al paciente del brazo y enseñar a todo el mundo a que nadie le tire ese brazo. Y en esta etapa pues aparecen los primeros signos de la espasticidad. Así es un paciente cuando tiene, al otro día que vamos a verlo después de la ACV, lo vamos a encontrar así, cuello flexionado y rotado hacia el lado afectado, o sea, así, no mirando para el lado afectado, sino en el opuesto. Hombros y brazos retraídos, o sea, la escápula ya súper pegada y el brazo prácticamente que a veces se acuesta encima y no se da cuenta. Codo extendido, antebrazo pronado, pierna extendida y en rotación externa. ¿Qué se hace en esa etapa? Posicionamiento en cama, que ya ustedes lo aprendieron a hacer. Manejo y cuidado del lado afectado, prevenir el dolor en el hombro, retracción escapular y de la pelvis, y el paciente rechaza el lado afectado, o sea, no lo identifica. ¿Cómo se llama eso? Juan Pablo. ¿Cómo se llama que rechaza el lado afectado? ¿No lo conoce? Heminegligencia. Los principales problemas, que el cuerpo está dividido en 2 mitades, que tiene un tono diferente en ambos lados y el paciente no sabe cómo moverse, entonces tiene altísimo riesgo de caídas y es prohibido que se caiga. Entonces hay que avisarle a la familia que tiene que prevenir eso. Aquí están algunas diapositivas originales del libro, que es de los años 1050, como les dije, 1950, pero ustedes ya aprendieron a hacer esto, ¿sí? A posicionar el paciente en cama, a movilizarlo. ¿Más atrás? Adelante. Porque se tiene rotación externa. La pierna, porque es la postura relajada de la extremidad. O sea, ¿no han visto que las personas cuando uno está acostado durmiendo boca arriba, pues los pies se caen así? Esa es la postura relajada. Así como la diagonal 2. Entonces acá esto es entrenamiento funcional, que ustedes ya eso lo han visto también. ¿Y qué puntos debemos ponerle atención? Que al paciente hay que enfatizarle que haga manos entrelazadas. ¿Cómo se llama eso técnicamente? Entre los dos cuerpos. Mirar hacia el lado afectado, ¿por qué? Para que sepa que tiene otro medio lado. Todo se le debe hacer por el lado afectado, hablarle por el lado afectado. Y cuando esté sentado, ponerlo frente a una mesa, ¿para qué? No, frente a una mesa. ¿Para qué? Para que no se vaya de jeta contra el planeta, porque está prohibido caerse. ¿Sí? Entonces recuerden que el paciente está cayendo, entonces hay que ponerle una barrera, ¿cierto? Ahora los ejercicios. ¿Qué ejercicios se recomiendan, por ejemplo, en una primera sesión? Como les decía, voltearse en la cama es lo primero que uno le tiene que llegar, porque si el paciente dura de hoy a mañana tieso ahí boca arriba, cuando volvamos está escarado. ¿Cada cuánto tiempo desarrolla una escara? En 2 horas ya empieza a desarrollar. Entonces, por eso lo primero que le tenemos que enseñar es a cambiarse de decúbito para que él solito se aprenda a defender. Elevar las manos por encima de la cabeza, ¿cómo sería ese ejercicio? Así como está haciendo Wendy, porque tiene que ser agarrado, ¿cierto? Incluso si les pesa mucho el brazo, como están tan dormidos por tanto medicamento, pudieran empezar solo aquí el codito y aquí, o sea, imagínense boca arriba y que como que al menos la levante el peso así y luego sí ya se le pide, o sea, divide uno el ejercicio, ¿cierto? Depende de más fácil a más difícil. ¿De qué depende eso?
de la progresión del paciente. O sea, yo a un paciente que le puedo decir haga así, pero habrá otro que me toque primero haga la muñeca, luego el codito, ahora estírelo al frente y luego mientras le fortalezco cada segmento. Llevar el hombro hacia adelante, ¿eso cómo es? ¿Cómo se lo hago al paciente? Le pongo la mano allá en la escápula y se la saco de allá atrás siempre, antes de iniciar cualquier movimiento. Practicar flexión de codos hacia el tórax o hacia la boca. ¿Cómo será eso? Así, pero así, ¿no? Para que quede equilibrado. O sea, hay que enseñar al paciente a que entrelace, así no tanto porque así miren que queda desequilibrado el cuerpo. Y algo muy importante cuando entrelacen las manos es que el lado pléjico debe quedar por fuera. ¿Sí? El dedo pléjico pulgar debe quedar por fuera del agarre, o sea, que la persona agarre la mano de acá, porque si la agarra así y empieza a tirar así, al mes tiene el dedo pulgar todo subluxado largo acá. Entonces toca así, que este dedo sea el pléjico. De cúbito lateral dejar el brazo y pasar a supino, practicar flexoextensión de codo. Ahora para sentarse y pararse, entonces se debe enseñar el control.